Hola mis amados, muy buenas tardes. Les saludamos este día, martes 8 de junio del 2020. Vamos a adorar al Señor unos momentos para después dar paso a la enseñanza que hemos preparado para ustedes. Sean bienvenidos y les abrazamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, que sea tu presencia moviéndose en medio de nosotros. Que sea tu presencia, Señor, hablando por nosotros, bendito Padre. Tú muévete, Señor, aquí. Tú muévete en la casa, Señor, de todos los que están viéndote, de todos los que están escuchándonos, Señor. De todos los que están, bendito Padre, conectándose, bendito Dios. Yo te pido que sea solo tu presencia, Señor, moviéndose. Tu Santo Espíritu, Señor, que está en este lugar, tú que estás en todo lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi alma, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Vamos, dígale. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Oh, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, muévase tu presencia en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones, en medio de nuestra casa. A través, bendito Padre, del viento, del tiempo y la distancia, muévase tu Santo Espíritu para traer liberación, para traer consolación, pero sobre todas las cosas la revelación de tu amor a nuestro corazón.
En esta hora, Señor, sabemos que nuestra única arma, nuestro único sustento eres tú, Espíritu Santo. Que tú todo lo puedes porque eres el poder del cielo, porque eres la frescura del cielo, eres el buen consejero, eres nuestro guía, eres nuestro amado. Así es que a ti es al que pedimos en esta hora, Señor. Que sea tu presencia en cada casa, en cada hogar, en cada familia que nos escucha, Señor. Sea tu presencia moviéndose con libertad, trayendo sanidad, trayendo, bendito Padre, gozo, trayendo, Dios Todopoderoso, un hambre por ti, por tu presencia, un deseo implacable de conocerte, Padre, pero una convicción perfecta de rendir nuestra vida delante de ti, de poner todos nuestros planes bajo tu guía, bajo tus planes que son mucho mejores. Señor, que la convicción en nuestro corazón se manifieste para estar siempre, bendito Dios, rodeados de tu presencia, guiados de tu palabra y llenos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, maravilloso Dios. Bueno, amén. Qué bueno que se tomó estos momentos con nosotros para adorar al Señor, proclamar su presencia y clamar a su presencia en esta hora. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por permitirnos tener una tarde más donde podamos compartir de la palabra del Señor. Y en esta tarde queremos tocar un tema que es la convicción. Y la convicción tiene por definición el convencimiento que se tiene sobre algo. ¿Y por qué queremos tocar por qué se quiso tocar este tema en esta tarde? Porque ¿qué tienes tú por convencimiento? ¿Qué tengo yo por convencimiento? ¿En qué hemos depositado tú y yo nuestra fe? ¿Has depositado tu fe en Dios? ¿Has depositado tu fe en el trabajo? ¿O has depositado tu fe en otras cosas? ¿Estás convencido completamente de que es Dios al que tú quieres seguir? ¿Estás convencido completamente de que es Dios al que quieres tú tomar como ejemplo, como modelo de vida? ¿De que es Jesús al que tú quieres seguir? ¿Estás tú convencido de las cosas que Dios te ha prometido, de las cosas que nos sobrevendrán? ¿Estás tú convencido de lo que la Biblia dice para nosotros? Y yo te quiero tocar como versículo base Romanos 14:22. Y te lo voy a leer. Romanos 14:22. No, es que esto me abra. Y dice: la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. ¿Qué tan convencido estamos de Dios? ¿Qué tan convencido estás tú de Dios? Aquí en este versículo nos dice que la fe que nosotros tenemos va a depender del convencimiento que tú y yo tengamos de Dios, del convencimiento que tengamos en nosotros en seguirle y en hacer su obra, del convencimiento que nosotros tengamos en realizar lo que Él nos pide, en realizar lo que Él nos manda. En eso se va a mover tu fe. ¿Qué tanto crees tú en Dios? ¿Qué tanta fe tienes tú en Dios? ¿Qué tanto tú permites que Dios obre en ti para poder estar convencido plenamente en Él? Exactamente, la convicción, la fe va a depender de la convicción para guiarlo de alguna manera. Y yo recuerdo ahora cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? O sea, ¿qué dicen los de allá afuera que yo soy? Jesús les estaba preguntando no tanto porque Él no supiera lo que los de afuera decían
sobre Jesús, ya que había comparaciones en cuanto a Elías, en cuanto a Juan el Bautista, pero lo que quería Jesús era mostrarle a sus discípulos el nivel de convencimiento o de convicción que ellos tenían en su corazón, si sabían realmente quién era Jesús, quién era el que les hablaba y si estaban convencidos de seguirlo por lo que Él era o por lo que Él hacía o por lo que Él les daba. De tal manera que viene sobre este Pedro esa revelación tan maravillosa del Espíritu Santo, donde Él le dice, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Pero todos los demás le decían, el evangelista, el profeta Elías, otro profeta más, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra convicción, mis amados, va a depender mucho de quiénes nosotros decimos que es Jesús para nosotros. Eso nos va a ayudar a discernir o separar en dónde está puesta nuestra fe, en dónde está puesta nuestra convicción, en el hombre, en el trabajo, como bien lo decía Mauricio, en el pastor, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestra madre, en nuestros hermanos. Eso nos va a ayudar a nosotros a en este tiempo poder definir cuán convencidos estamos de seguir a Cristo por lo que Él es, por lo que Él ha revelado a nuestra vida, por lo que nos ha enseñado y aún más grande por lo que Él nos ha perdonado. Exactamente, cuando nosotros tenemos pleno convencimiento de Dios, cuando nosotros tenemos plena seguridad de que estamos confiando y creyendo en Él, nosotros podemos tener la seguridad de que aunque nosotros caminemos por valle de muerte, nada nos pasará. Y nos podemos referir al versículo cuando Jesús se aparece a sus discípulos sobre las aguas y Pedro se espanta. Y le preguntan que quién es. Y Jesús le responde que es Él, pero Pedro dijo, Jesús, si eres tú, haz que yo vaya sobre las aguas hacia ti. Y Jesús lo hizo. Y sabes, en ese momento Pedro estaba convencido de que era Jesús porque caminó, porque como lo decíamos en enseñanzas pasadas, tuvo un acto de fe que le hizo decir, ok, voy para allá porque sé que es Jesús. Pero también más adelante vemos que Pedro se hunde. ¿Por qué se hundió? Porque quitó los ojos de Dios, porque quitó los ojos de Jesús, porque apartó su mirada de Él. ¿Y esto qué nos demuestra? Que su convencimiento no estaba todavía al 100% con Jesús, de que Él fuera el que está ahí. ¿Por qué? Porque si Él hubiera estado plenamente convencido, no hubiera dudado y no se hubiera hundido. Y nosotros muchas veces así iniciamos, creemos que ya estamos convencidos con Dios o creemos que ya estamos convencidos para con Dios y damos nuestros pasos de fe, pero resulta ser que mediante vamos avanzando las cosas van haciendo que nuestra convicción se vea mermada o se vea perdida. Y sabes, eso nos hace hundirnos en el camino de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos un pleno convencimiento de Dios, dice la palabra aquí en Romanos 14, 22, que la fe que nosotros tengamos va a ser conforme a nuestra propia convicción delante de Dios, va a ser que mediante tú tengas más convencimiento para con Dios, las cosas que tú vayas logrando van a ser siendo mayores, van a ir aún aumentando, tu fe va a ir en aumento delante de la presencia del Señor. Eso ya lo venía hablando, ya lo veníamos tocando en enseñanzas pasadas, en cómo hacer crecer la fe. Y este es otro punto, el convencimiento de Dios va a hacer que tu fe crezca. ¿Y cómo vamos a poder tener pleno convencimiento de Él? Estando en comunión con Él, probándolo, porque dice la palabra que probemos a Dios. Y vamos a ver cómo Él va a actuar en nosotros, cómo Él nos va a dar lo que necesitamos, conforme a su voluntad, no conforme a lo que nosotros queremos. Exacto, y aquí mismo en el capítulo de Romanos 14, en el versículo 22, dice algo sobre lo que Mauricio habla. ¿Tienes tu fe? Es una pregunta. ¿Tienes tu fe? Y le dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, Dios
aquí nos está diciendo este versículo bíblico que si tú tienes fe, la tengas para acercarte delante de Dios. O sea, que tú sepas que tienes la fe, porque la fe es la convicción. Nosotros estamos hablando de convicción que engloba o que es una característica de la fe. Aquella persona que no está consciente de lo que cree no puede decir que tiene fe, porque no está convencido de lo que está creyendo. No está realmente seguro de lo que está creyendo. Por eso dice que la fe es la convicción, la certeza de lo que no se ve, pero que se espera en el Señor, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo, tenla delante de Dios, es decir, cuando te acerques a Dios, acércate convencido de que te va a recibir, de que te va a sostener, como Pedro lo hizo, convencido de que si Él es el que te habla, Él es el que te va a dar la fuerza, para sostenerte sobre el agua y caminar. Que si Él es el que te habla, que si Él es el que te está diciendo ve aquí o ve allá, Él te va a sostener y Él te va a soportar. Ese es tener la convicción a flor de piel manifiesta. Porque a veces, miren, hay muchas personas que dicen estar convencidas, pero sus actos no van de acuerdo a esa convicción que proclaman o a esa fe que dicen tener. Y nosotros lo podemos ver también en el libro de Mateo, donde Dios está hablando en parábolas y les habla a los fariseos y escribas, les habla sobre la parábola de los dos hijos. Eran dos hijos que conocían a su papá, que sabían las características que tenía su papá, y cuando el padre les dice que los va a llevar les pide que vayan a trabajar a su viña, y entonces uno de esos le dice, no, yo no voy a ir. Uno le dice, no, yo no voy. Y cuando le pregunta al otro, le dice, sí, padre, yo voy a ir. Y muy formal, ambos estaban convencidos. Uno de no ir y otro de sí ir, estaban convencidos. Pero, ¿sabes? Aquí lo que marca la diferencia y muestra la verdadera convicción son las acciones que le siguieron a la respuesta que ellos le dieron a su padre. Aquel que le dijo no, cuando se fue a su casa, me imagino yo que se puso a pensar lo que le convenía, lo que él realmente conocía de su papá, que si su papá lo estaba invitando a trabajar a su viña no era por aprovecharse de él, sino por enseñarlo a labrar la tierra, por enseñarlo a trabajar. O sea, yo me imagino que todas esas cosas él pensó, y también creo que él dijo, le contesté mal a mi papá. Esa no era la respuesta que él esperaba, y entonces dice la parábola que él se arrepiente y va a la viña y trabaja. En cambio, el otro chico, que aparentemente estaba muy convencido porque inmediatamente dijo, sí voy, no llegó a trabajar. No obedeció a su padre porque no tenía la convicción de ayudar a su papá, no tenía la convicción de que las tierras también eran parte de él, pues porque eran de su padre y ellos eran hijos. Eso es bien importante, porque mi convicción se tiene que ver reflejada en las obras. Y puede que de primera yo no tenga la actitud correcta, pero que después puedo buscar la actitud correcta, porque estoy convencida de quién es mi padre, porque estoy convencida de a quién sigo, porque estoy convencida dónde está puesta mi fe. Gracias a esto es que nosotros los gentiles, cuando éramos gentiles, pudimos tener la oportunidad de pertenecer al reino de Dios y ser llamados por Jesús. Gracias a esto, digo yo, al hijo que le dijo que no, al hijo que le dijo que sí iba y no iba, nosotros fuimos esos hijos que le dijeron primero no, pero al darse cuenta quién era, convencidos le dijimos sí vamos. ¿Sí me estoy dando a entender, no? Sí. O sea, Israel negó a Jesús aun cuando conocía que iba a venir un Salvador, y estaba convencido, Israel estaba convencido de que iba a venir un Salvador a restituir la posición de Israel, estaba sumamente convencido. Pero cuando vino Jesús, renegaron, es decir, le dijeron, como que sí, pero tú no eres, ¿no? Y a nosotros cuando nos habló, y nosotros nos arrepentimos de todo lo que hicimos, y fuimos a servir a su viña, entonces en esa acción nosotros es donde mostramos la convicción de a quién seguimos, en quién creemos y de quién estamos esperanzados. No sé si estoy en el contexto que tú quieres desarrollar en esta hora,
pero creo que es parte de la convicción, estar seguros, que a veces podemos dar la respuesta equivocada, pero el Espíritu Santo de Dios que conoce nuestros corazones nos va a redarguir y nos va a guiar para a lo mejor ya no dar la respuesta, pero entonces tener el hecho correspondiente o la acción correspondiente. Porque Él conoce el corazón. Él conoció el corazón de este muchacho endurecido, que nada más quería como darle el avión a su papá, pero en realidad en su interior no había la intención de ayuda, y en el otro sí lo había. Entonces estaba convencido de ayudar a su papá. Exactamente, lo que decía la pastora es algo muy, muy cierto, porque nosotros demostramos la convicción que tenemos cuando las circunstancias se presentan. En esta parte de la parábola de los dos hijos, dice que el que dijo que no, pero que al final fue, y que el que dijo que sí, y no fue, ahí demostró quién tenía la convicción. Quién sí tenía y quién no tenía. ¿Por qué? Porque puede que al principio, como dice la pastora, dudó el hijo que dijo que no. Dijo, ay, no quiero porque tal vez sí sea mucho trabajo y la neta es que yo no me quiero casar, pero lo voy a hacer porque es mi padre. Él sabía quién era. Él estaba convencido de quién era y de quién era su padre. Y dijo, no, pero, híjole, es mi padre. ¿Cómo voy a dejar a mi padre? Fue convencido y trabajó. Esa es una parte muy importante de la convicción, porque cuántas veces nosotros no, por esa falta de convicción, nosotros decimos, sí, yo voy, Dios, y no vamos. Sí, yo lo hago, Señor, y no lo hago. Muchas veces decimos, híjole, es que no quiero hacer las cosas, Dios, es que, híjole, esto que me pides está muy difícil, pero por la convicción que tenemos de Dios, por la convicción que tenemos de nuestro Padre, lo hacemos. Y sabes, hermano, eso también es obrar con fe. Eso viene muy de la mano de la fe. Y eso viene muy de la mano de la identidad que tú y yo tenemos como hijos. Exactamente. De la identidad que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Como saber quién es nuestro Padre. Porque sabes, más que ser sus trabajadores, somos sus hijos. Amén. Porque más que ir a trabajar como un simple obrero en la viña del Señor, estamos trabajando como sus hijos. Sí, espero que me estés entendiendo. Ya te iba a preguntar si me entiendes, pero no me... Bueno, levanta la mano. Levanta la mano. Aunque si no te entiendes, veamos, ya. Dios sí te ve. Pero también esto se desarrolla cuando las situaciones que vienen de afuera, ¿cómo las enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos los problemas? ¿Cómo enfrentamos las tribulaciones? ¿Cómo enfrentamos las consecuencias que muchas veces nosotros propiciamos? Las enfrentamos convencidos de que Dios nos va a ayudar, de que Dios está ahí para sacarnos aún de eso, o las afrontamos con la convicción de que no va a estar Dios para nosotros. ¿Qué es tu convicción? ¿Cuál es tu convicción? Porque la convicción va a hacer que nosotros nos movamos para un lado o para otro, que nosotros digamos que sí y a la mera hora no, o que nosotros digamos, bueno, no, pero sabes que sí, porque creo en Dios, porque confiado estoy en Dios. Y quiero yo referirme a otro versículo, que es Romanos 4, 20 y 22, que dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué está diciendo Abraham? ¿Qué está diciendo aquí de Abraham este versículo? Está diciendo que Abraham actuó convencido de la promesa que Dios le había dado. Plenamente convencido de lo que Dios le había prometido, sabiendo que él era poderoso para cumplirlo. Todo lo que le prometió Dios a Abraham no lo titubeó. Abraham dijo, yo voy a estar plenamente convencido en ti porque sé que tú lo vas a hacer porque tienes poder para hacerlo. ¿Y sabes qué? Eso le fue contado como justicia. ¿Y qué dice la Biblia sobre nuestras justicias? Que son tomadas como trapo de inmundicia delante de Dios. Pero aquí Dios te está diciendo que la fe te va a ser contada como justicia buena. A Abraham le fue contada como justicia. ¿De qué tan importante es que nosotros estemos convencidos de seguir a Dios? ¿Qué tan importante es que tengamos nuestra fe y que la convicción se va bien acompañada de la fe?
Porque aquí dice que puede ser tomada como justicia. Imagínate la fe de Abraham tan grande para serle tomada por justicia y no serle tomada como trapo de injusticia. Yo te quiero preguntar, dice, la convicción trae en nosotros obras de fe justas. Así es. Obras de fe que nos van a ser tomadas en cuenta, y eso es grandioso, porque nada más te va a ser tomado en cuenta que tú hagas. Porque la Biblia, al menos lo que yo he leído, no te marca algo más que te va a ser tomado en cuenta como obra justa. Aún las obras que nosotros creamos justas van a ser como trapos de inmundicia para él, a excepción de la fe. ¿De qué tan grande es? Y yo te quiero preguntar, ¿dónde están tus convicciones? ¿O en quién has decidido creer? ¿O en qué has decidido creer? En esta época de cuarentena hemos decidido creer en nuestro trabajo. Hemos decidido creer más en nuestro negocio. Hemos decidido creer más en tu esposa, en tus padres, en tus hijos que en Dios. ¿Dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu convencimiento? Porque sabes, muchas veces sin nosotros tener las cosas, más que el pleno convencimiento en Dios, las cosas llegan. Y es lo que yo hablaba con la pastora. Le decía que yo me quedé sin trabajo ya desde hace 2 meses. Uh-huh. Sin un sustento económico, porque yo le decía a Dios, se vienen contratos para mí, contratos buenos, y que se están alineando a que no me salga de tu obra. Y si están viniendo otras oportunidades bastante buenas, que justo cuando estábamos firmando, pues que creen que llegó la cuarentena, ¿no? Y si yo no hubiera tenido plena confianza en Dios, ¿qué hubiera sido de mí estos 2 meses que ya me quedé sin trabajo? Y sabes, Dios ha cumplido cada una de las cosas. Amén. Cada uno de los anhelos de mi corazón. Cada una de las cosas yo le he dicho, Señor, yo no tengo, pero yo sé que tú me vas a proveer, y sabes que de forma extraordinaria Él llega y te provee. Él llega y te quita, y no solo hablamos de lo económico, podemos hablar también de lo mental, de la parte psicológica, que es una parte muy fuerte para muchos, que muchos de nosotros en esta cuarentena nos hemos tenido que enfrentar a esas cosas, pero con el pleno convencimiento de que Dios está ahí, las hemos podido lograr. Yo he visto a mi madre, la pastora, que ella con su pleno convencimiento en Dios ha podido superar varias cosas en su mente, que no te las voy a contar, ¿verdad? Pero ha podido ir de más en más, sabiendo que es Dios el que está ahí. Y cosas que nosotros vemos a veces muy grandes, a veces muy fuertes, pero saber que por su poder, como lo hizo Abraham, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido y que era poderoso también para cumplirlo, es que Él te puede sacar. Es que Él nos puede sacar de esas cosas. Pero debemos estar plenamente convencidos en Dios. Plenamente convencidos en que Él es el que va a estar ahí para nosotros. No otras personas, no otras cosas, sino Dios. Pues sí, y de verdad que la convicción es integral, o debe de ser integral, porque debemos de estar convencidos de que cualquier circunstancia, por adversa que parezca, Dios tiene el control. Esto no quiere decir que no tengamos momentos de crisis, esto no quiere decir que no pasemos por actitudes o emociones que de repente nos saquen de la línea en la que nos estamos moviendo. No quiere decir eso, pero quiere decir que esa convicción te va a jalar. O sea, te va a jalar cuando tu mente, cuando tus emociones, cuando tu mismo cuerpo se quiera ir hacia otro lado. Esa convicción que tú tienes en que Dios tiene el control de todas las cosas es la que te va a jalar para que tú nuevamente te alinees. Dios en su gran sabiduría siempre va a poner las palabras exactas en las personas que están a tu alrededor o aún en aquellas que no conozcas. Este tiempo a nosotros en nuestra casa nos ha servido para establecer un diálogo diferente. Hemos enfrentado situaciones difíciles, sí, pero gracias a Dios han quedado en el día y no han pasado al siguiente. Pero esta comunicación que se ha entablado entre nosotros, que se ha hecho, este puente que se ha hecho entre los 4, nos ha servido mucho porque hay
cosas en las que yo he escuchado de Dios a través de la boca de Mauri, a través de la boca de Valeria, a través de la boca de mi esposo y al mismo tiempo ellos, de cada uno de nosotros, ellos han visto de la mano de cada uno de nosotros la manifestación de Dios para proveerte, para sanarte, para animarte, para unirte, para escucharte, para decirte que vas bien, a través de ese diálogo. Por eso es tan importante cuando nosotros empezábamos a hacer al principio de la cuarentena los altares de adoración en nuestra casa. Por eso era tan importante que estuviéramos convencidos de que necesitábamos levantar ese altar para beneficio de nuestra casa primero, para edificación de nosotros, porque iba a venir un resultado. Bueno, te digo que hoy nosotros estamos viendo ese resultado. Seguimos avanzando, sí, y seguimos procurando esa convicción cada vez más plena dentro de nosotros también, porque es un proceso que lleva un tiempo y que cada día vas aprendiendo más. Ahora, la convicción es una parte tan importante para nuestra identidad. Hace rato Mauricio tocaba sobre la identidad. Nosotros tenemos que estar convencidos para que nuestra identidad no sea movida, para que nuestra identidad como hijos de Dios no sea movida. Es más, nuestra identidad como hombre y como mujer no sea movida. ¿Por qué digo esto? Porque en este tiempo donde todas las cosas están siendo disparadas, donde hay tanta información, donde hay tanta mala información, nosotros tenemos que estar bien convencidos quiénes somos, por qué somos y para qué somos, para no ser jalados por todo lo que se está moviendo allá afuera. Entonces, es un tema muy importante porque de verdad que muchos han caminado por el cuerpo de Cristo sin estar convencidos. Y usted escucha en las noticias que fulanito de tal que era siervo de alabanza ahora se declara con una preferencia sexual completamente contraria a lo que Dios establece en su palabra. ¿Por qué? Porque no hubo una convicción, porque no conocieron a Dios como Él es, lo que Él les ofrecía. Hemos visto a muchos pastores, o en las noticias hemos oído a muchos pastores que se han vuelto al otro lado, que se han hecho apóstatas. ¿Por qué? Porque no han estado bien convencidos, bien cimentados de su personalidad. Ha habido muchos pastores, amados, que se han hasta quitado la vida porque entran en una depresión, porque no tienen seguidores, porque no tienen muchas ovejas, porque no son conocidos, porque buscan el prestigio del hombre, y eso es solo por una razón: no hay una verdadera convicción dentro de nosotros. ¿Se obtiene la convicción de una vez y para siempre? No. Se trabaja todos los días para convencernos a través de poder observar los milagros que Dios está obrando en nosotros. Podemos caer muchas veces, podemos tropezar, aún podemos caer en conductas pasadas, pero si dentro de ti hay convicción, y como lo leíamos en Romanos, y tu fe te sostiene delante de Dios, pues vamos a salir adelante. Vamos a sobrepasar cualquier temporada que sea que venga, por mala que sea, por difícil que sea. Es muy importante. Dios es un Dios de misericordias y es un Dios de oportunidades. Y Él que mira en nuestro corazón sabe qué hay en ti. Hay trampas del enemigo, hay trampas de la sociedad, hay trampas de nuestro propio cuerpo, pero Dios mira lo que hay en tu corazón, y entonces por eso debemos de estar convencidos de que Él es nuestro Padre, de que Él es nuestro Dios, de que Él es el que nos guía y que Él es suficientemente misericordioso para perdonarnos las cosas que hayamos hecho, y que nos va a volver a poner a trabajar en su obra, en el lugar donde tenemos que estar, no por nosotros o nuestros hechos o nuestras respuestas, sino por el amor que Él nos tiene, pero por lo que ve en nuestro corazón. Amado, a Dios le podemos decir que sí, pero Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso usted ve que habemos muchas personas a las que Dios nos ha dado una oportunidad y otra, porque Él mira en nuestro corazón la convicción. Por supuesto que hay quienes no han encontrado esa convicción, pero oramos por ellos para que puedan
encontrarla y que a nosotros, ¿verdad?, no nos encuentre mal parados en ese punto de la convicción de quién es nuestro Dios, qué hace por nosotros, pero qué quiere para nosotros. Exactamente, nosotros debemos de obrar con esa convicción de Dios. Nosotros, como les decía la pastora, muchas veces sí tenemos dudas. Es una lucha constante. Como dice la palabra, no es una lucha de carne y sangre. Dice que es una lucha contra potestades, contra huestes, pero también es una lucha en nuestra cabeza. Es de las luchas más difíciles, porque todo empieza aquí. Todo lo bueno y lo malo que tú y yo podamos hacer, siempre va a empezar aquí. Y si nosotros no tenemos la convicción de Dios, pues nos va a ganar lo que no está con Dios. Así es. Lo que no está conforme a Dios. Y muchas veces nosotros en esa búsqueda de la felicidad tomamos otro camino. Muchas veces nosotros en esa búsqueda de la plenitud tomamos otro camino. Pero cuando nos damos la oportunidad de conocer a Dios, cuando nos damos la oportunidad de adentrarnos con Dios, nos damos cuenta que la felicidad y la plenitud están en Él. Amén. Porque Él no te pone cadenas, porque Él no nos pone reglas difíciles de seguir, porque Él no nos pone cosas que vayan en contra de nosotros. Él nos pone cosas que van a hacernos crecer. Él nos pone cosas que nos van a llevar a algo diferente, que nos van a llevar a ser mejores personas. Así es. Ahora el mundo está viviendo en una época de individualismo, de solamente me importa a mí y no me importa lo demás. Y el hombre no está hecho para eso. El hombre no está hecho para estar solo. No te voy a decir que casado, no me voy a entrar en ese tema. Lo que quiero es que veas que nosotros no estamos hechos para estar aislados en un rinconcito solos del mundo. Nosotros estamos hechos para compartir lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros estamos hechos para estar uno a uno con la gente. Por eso vemos que cuando ocurren desastres naturales o cosas a gran escala que son feas, por eso vemos que la gente se une y deja atrás todos los demás problemas y la gente se une, porque esa es la verdadera naturaleza del hombre. Porque eso es para lo que fuimos creados. Bueno, esa es una de las cosas para las que fuimos creados. Ahora somos creados para adorar a Dios. Pero el hombre no puede ser así. El hombre no puede ser individualista. El hombre debe estar confiado. Dios no es individualista. Dios no solamente se fijó en salvar a los hebreos. Amén. Dios se fijó en salvarnos a todos. Si Así Dios hubiera sido un Dios individualista, no nos ve. Ni tú ni yo estaríamos aquí. Es más, ni siquiera creo que los hebreos, porque dice bien en la Biblia que todo fue creado por Jesús y para Jesús. Pero Dios no es así. Dios no es un Dios individualista. Dios es un Dios que quiere que todos nos acerquemos a Él, plenamente convencidos de estar con Él. Porque si Él quisiera, pues podría hacerlo. Podría ser que tú y yo estuvimos ahí, quieramos o no. Pero sabes, Él más que por obligación, quiere que tú y yo estemos por convicción. Amén. Quiere que tú y yo estemos porque así lo queremos y porque así estamos convencidos de hacerlo. Quitemos ya las cosas que nos apartan de Él. Empecemos poquito a poquito, porque muchas veces eso también es una carga para nosotros. Entonces empieza poco a poco. Empecemos por lo más fácil. Empecemos de lo sencillo a lo complicado. Empecemos ahora sí que del principio, porque muchos queremos iniciar a veces del medio, a veces queremos correr antes de caminar o antes de gatear. Entonces, demos pasos. Así es, bueno, y para terminar esta enseñanza quiero decirte 3 puntos que te van a llevar a afirmar tu convicción en Dios, tu fe en Dios. El primero e indispensable es el arrepentimiento. El segundo punto es la acción, que es lo que dice la palabra, obras dignas de arrepentimiento. Y lo tercero es trabajo. ¿Trabajo dónde?
en la viña del Señor, en el cuerpo del Señor, en las cosas del Señor. Estos son 3 puntos importantes para aumentar nuestra convicción interior, para seguir a nuestro Dios por convicción y, como bien lo decía Mauricio, no por obligación. Te las compartimos con todo nuestro corazón, sabiendo que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Así es que nos vamos a despedir con esto, esperando que te sea de mucha bendición. Te damos gracias por estar atento y te bendecimos y te mandamos un abrazo fuerte, grande, ahí hasta donde estés, sabiendo que pronto nos miraremos nuevamente. Dios te bendiga.